¿Conoces la temida tribu de Sentinel del Norte? Una isla remota en el mar de Andamán que si te atreves a acercarte te puede pasar como a la última persona que se atrevió a hacerlo, que acabó muerto a flechazos y empalado en una lanza en la playa. Pues ¿sabías que hay un McDonald's ahí en mitad de la isla y que puedes ir a tomarte un McBurger hecho con tu propia carne? Esto es obviamente un troleo digno de Forocoches o algo así que me he encontrado cuando estaba buscando esta isla en Google Maps, pero me parece una metáfora perfecta de lo que vamos a hablar hoy, de visitar tribus, de cómo es esto, qué mitos, qué realidades hay detrás de todo esto, porque estos últimos años de viaje he tenido la suerte de conocer muchas, de visitar muchas tribus y quiero hablar del turismo en estos lugares, así que creo que es un tema muy interesante. Bienvenidos. Bueno, empiezo diciendo que este vídeo no es para criticar a nadie, que simplemente quiero contar mis experiencias y lo que pienso de esto, sobre todo desmontar tal vez una idea romántica que hay, o la que tenía yo cuando empecé a viajar, de ese Indiana Jones que llega a un territorio desconocido y se encuentra unas tribus únicas, perdidas, remotas y descubre su cultura, ¿no? Incluso esa idea racista de hombre blanco descubriendo una cultura negra que hace fuego bueno, en fin, quiero contaros un poco cómo es la realidad de la mayoría de este tipo de encuentros. Voy a contaros mis experiencias primero para que veáis un poco cómo es la entrada a la mayoría de sitios. Bien, si vas a ir a un sitio que has encontrado por internet, que has encontrado en un tour turístico, que has encontrado en una ciudad, que has visto en un vídeo en YouTube, probablemente no es una tribu que vive así, sino que es un espectáculo turístico, por supuesto, y esto es lo que quiero que tengáis sobre todo en cuenta cuando vayáis a visitarlo. Que vais a llegar a un sitio, vais a pagar una entrada, como quien paga un parque de atracciones. Entonces tú llegas, hay una entrada, pagas el ticket, entras y después te hacen un espectáculo, ya sea unos bailes, te enseñan cómo es su cultura local o cómo fue su cultura anteriormente, cómo visten, y después te venden artesanías. Si solo lo visitas una vez igual no eres muy consciente de ello, pero por ejemplo tuve la suerte de convivir más tiempo con una de estas tribus, de pasar varios días con ellos, de intimar con ellos, de tener más relaciones personales en Panamá, en una tribu en Berá. Esto es una tribu que vivía en el Darién, la selva que hay entre Colombia y Panamá, pero se acabaron moviendo cerquita de Ciudad de Panamá a un lugar más tranquilo. Y viven en el río, en un lugar que solo se puede llegar en barquita y bueno, pues ellos mantienen su actividad de agricultura, etcétera, pero 1 o 2 horas al día la dedican a la visita de turistas. Entonces yo me quedé con ellos, conviviendo, y vestían normal, con sus camisetas del Real Madrid, sus pantalones. Todo normal, y de repente decían, que llegan, tenemos visita a las 6, entonces se ponían collares, se vestían, se pintaban tatuajes, llegaban los turistas, les hacían el baile, les hablaban con su idioma nativo, les ponían comida local, etcétera, y luego cuando se iban pues se volvían a vestir normales y hacían su vida normal. Su vida normal en el bosque, que era pues agricultura, que era pesca, etcétera, pero pues muchos de ellos, especialmente los jóvenes, conocen el mundo exterior que hay ahí, conocen internet, conocen la ciudad, porque iban, y de hecho yo fui con una de ellas a la ciudad de Panamá y estuvimos dando una vuelta por allí. Y entonces es simplemente para desmontar esta idea de que están ahí en la selva, que no conocen nada, etcétera. Vivimos en un mundo súper globalizado, internet está en todo el mundo, móviles tienen hasta en los lugares más remotos, creedme, y por supuesto que hay tribus auténticas y lugares más remotos que desconocen todo esto, pero son casos aparte y son casos a los que luego hablaremos. No puedes llegar o no debes llegar hasta ellos. Voy a contaros algunas anécdotas, por ejemplo, de esto de la globalización o de las tribus que he visitado. En el Amazonas estuvimos con un chamán que hace sesiones de ayahuasca ahí en mitad de la selva del Amazonas, en un sitio bastante remoto que tardamos días en llegar en barco.
y nos enseñó cómo hacían estas ceremonias, nos enseñó pues cómo hace todo. Y luego pues cuando acabamos de hablar le dije, oye, ¿te importa si te hago algunas fotos y demás? Y me puse a hablar con él, a compartir más tiempo, y me dijo, ¿de dónde eres? Y digo, de España. Y me dice, el otro día estuve por allí con un yate que tienen unos amigos allí que son de Suiza, pero estuvimos con un yate por recorriendo la costa. Y dije, qué guay. Qué cosa que me parece genial, pero que no te esperas de un chamán que vive en mitad de la selva del Amazonas, ¿no? O por ejemplo en África, visitando a unos Masái, y pues algunos de ellos siguen viviendo en sus tribus de manera más como se hacía antes, y otros viven en las ciudades. Bueno, el caso es que visitando una de ellas, que pensábamos también que era algo más auténtico y que vivían de esa manera, hablando con un chico, nos dijo, no, si yo soy abogado en Dar es Salaam, pero vengo aquí de vez en cuando a los espectáculos y tal. Entonces sorprende un poco, ¿verdad? Por supuesto, alguna de ellas, no todo es así, pero la mayoría de las que visitas sí, porque son al final espectáculos turísticos. Para mí uno de los primeros choques fue, por ejemplo, también estar haciendo fotos en una tribu, dejarles el móvil y que cogen y deslizan, swipe up, para el lado, etcétera, ¿vale? Así que desmontar un poco esa idea de gente que vive en el pasado, porque que no sean una industria, que no vivan en un pueblo industrializado, no quiere decir que no vivan en el siglo XXI o que sean para nada, por supuesto, inferior a nosotros. Por supuesto, el significado de tribu es muy ambiguo, engloba muchas cosas, y lo que hago referencia en este vídeo no es a que, por ejemplo, tengas contacto con una cultura indígena. Por ejemplo, en Bolivia, en Perú, en los Andes en general, la mayoría de gente es indígena y tú puedes tener súper experiencias con ámbitos no turísticos, ¿vale? Con gente que tiene su cultura, compartirla con ellos, experiencias preciosas. Simplemente quiero hablar con transparencia de cómo se ve desde fuera esto de visitar la típica tribu, espectáculo con baile y todo esto, a cómo es en realidad. Bueno, el año pasado en Tanzania escuché hablar de una tribu de cazadores que vivían de la caza en un lugar muy remoto, que eran nómadas, que se desplazaban con la comida, etc. Y bueno, me sonaba súper interesante y dije, quiero conocer esto, y me sentía como una aventura intentando llegar hasta allí, que fue en todoterreno, que no había mucha información por internet para llegar hasta ahí, y me sentía como ese Indiana Jones, ese aventurero ahí llegando a ese lugar, ¿no? Y bueno, cuando cruzamos, por supuesto, había una entrada turística que yo no lo quise ver como tal, porque era como del parque nacional, pero era una entrada que pagas para poder visitar estas tribus, y luego pues te venden la artesanía, en fin, lo de siempre. Pero todavía pues hacían fuego, cazaban de verdad, es como cazan los animales, tiras el narco con ellos. Y bueno, pues es muy curioso. Y todo esto lo tengo en un vídeo, ¿vale? Lo podéis ver ahí, y ahí ya mencioné todo este tema de que era un poco espectáculo turístico. Pero ¿qué ha pasado? Que ahora pues he visto esta misma tribu, esta misma gente, en canales como Lethal Crisis, que por cierto es un canal al que os recomiendo suscribiros, porque si os gusta este mundo de las tribus, de las culturas del mundo, él visita un montón y explica muchas cosas curiosas. También ha llegado allí Luisito Comunica, y al estar viendo como la misma gente, la misma tribu haciendo las mismas cosas, estoy pensando, esta tribu está todos los días haciendo este baile, está todos los días haciendo este espectáculo de caza, está todos los días haciendo esto. Entonces, ¿realmente es una tribu que vive cazando y vive haciendo esto, o vive enseñándoselo al turista? Y esto pues lleva a problemas para esa misma tribu, ¿no? Porque me hace reflexionar. Si esta gente vive de la caza, pero tú pagas 100 euros para ir a visitarlos, o los que sea, no me acuerdo cuánto era, ¿hasta qué punto les compensa cazar y estar viviendo en chabolas cuando realmente les estás pagando un sueldo que es mucho más de lo que ellos van a ganar con la caza, con la recolección, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto corrompe todo esto su sistema? Esto no quiere decir que no haya tribus auténticas, que puedes encontrar culturas wow, impresionantes, que viven así, que viven súper remotas, que de verdad hacen fuego y cazan con flechas, etcétera. Por ejemplo, esta Sentinel del Norte que hablábamos al principio, ¿no? Pues
sí, viven así, y en el Amazonas quedan muchas que no están contactados o apenas contactados. De hecho, hace unas semanas mataron a un experto en tribus amazónicas y lo mataron a flechazos. Así que imagínate si no eres experto. Entonces estas tribus más auténticas ¿se pueden visitar? Pues sí, puedes tener experiencias en algunas en las que llegue menos turismo. Puedes tener algunas experiencias más auténticas, pero si no son contactados, pues no conviene que los visites, creo. Lo primero, porque vas a corromper su forma de vida y su cultura. Si tú les das algo a cambio, si tú les pagas por hacerles fotos, por ver su baile o lo que sea, pues van a decir, ¿para qué voy a salir a cazar si gano más haciendo bailes para el turismo, ¿no? Entonces, supón que pasan generaciones en las que tú estás pagando a las tribus para visitarlas y llega una pandemia mundial, por ejemplo el coronavirus, se acaba el turismo. ¿Y de qué va a vivir esa tribu? Si ya no se acuerdan de cómo cazar, ya no tienen agricultura, no tienen nada porque viven del turismo. Vale, ese es un problema. Y el siguiente es que si llegas a una tribu no contactada, que no ha tenido mucho contacto y no han visto mucho mundo, pues probablemente les vayas a contagiar enfermedades. Una simple gripe, que para ti que estás inmunizado supone un resfriado y ya está, para ellos puede significar el fin de su familia y pues un problema muy grande, ¿no? Bueno, entonces conviene visitarlos. ¿Hay algún problema? ¿Supone algún peligro en general la mayoría de estos espectáculos turísticos? Bueno, lo que quiero deciros es que si vais a ir a estos lugares, simplemente que os informéis primero de a dónde va a ir el dinero, de si de verdad estás colaborando con ellos o hay algún intermediario. Por ejemplo, muchos están organizados por ONGs, que la ONG suena a veces a palabra positiva, pero no siempre lo es. Hay veces que están controlados por el gobierno y que, bueno, muchas veces están explotados. Entonces, simplemente informarse bien primero de a dónde va ese dinero y si ayudas de verdad o si hay un intercambio de verdad o supone algún problema para esa comunidad. Y bueno, lo segundo, que sea realista, que si vas a hacer un viaje de estos y lo compartes en redes sociales, que no tapes cosas de la realidad que estás visitando. Salvando eso, pues por supuesto hay situaciones malas, por supuesto. Hay tribus, por ejemplo en Etiopía, que utilizan el dinero de los turistas para comprar armas y se lo gastan en alcohol. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto fomentar esa agresividad es bueno. O las mujeres jirafa en Tailandia, que son refugiadas de Birmania, que se ponen un montón de collares aquí en el cuello, que hasta qué punto se los están poniendo ya porque es su cultura o porque los turistas quieren ver eso y están un poco forzadas por el gobierno a ser refugiadas y a estar ahí como, bueno, pues como un pequeño circo humano, ¿no? Así que simplemente informaos lo máximo que podáis antes de visitar algún sitio de estos. Y nada, espero que hayáis disfrutado de la reflexión, que no haya ofendido a nadie. Si queréis en otro vídeo podemos hablar del tema de los voluntariados en África, porque, bueno, en general, porque muchas veces también da lugar a confusión y hay un mundo muy oscuro detrás de todo esto. Y nada, espero que estéis teniendo una bonita semana. Chao, chao.